Para hablar sobre esto, estamos hoy día con Pablo García. Él es académico de la Universidad Adolfo Ibáñez, es presidente de la Comisión Nacional de Productividad y fue también vicepresidente de Banco Central, posición en la cual lo entrevistamos también muchas veces y hoy día estamos muy contentas de poder tenerlo junto a nosotros en Más que Números con la Carola. ¿Cómo estás, Pablo? Qué gusto saludarte. Hola. Hola, buenos días. Un gusto estar acá. Desgraciadamente no presencial, pero Sí. bueno. Nos abandonaste, Habría Pablo sido Antonio. muy bueno No, que pudieras venir. no alcanzaba a llegar, Excelente. desde la casa nomás. Oye, vamos a hacerte un montón de preguntas con la Carola a propósito de lo que mencionábamos. Queríamos partir con lo más reciente y contingente que es el IMASEC. ¿Cuánto del mal desempeño se explica por factores puntuales, Pablo? Está el tema de la minería, está también el tema de los servicios. ¿Qué lectura haces tú del reciente dato? Yo soy un padre, yo no creo que sea tan malo el número, primero Ya, que bueno, nada. perfecto. Claro, porque no creo que sea tan malo. O sea, al final la economía está creciendo en torno a 2,5. Sabíamos que tuvimos un desempeño al principio de año súper bueno y que en la medida que el año transcurra iba a haber una especie de suavizamiento de ese crecimiento en lo más secuencial, trimestre contra trimestre. Si a eso le agregas que, por supuesto, hubo todos los problemas en la minería, producto del accidente, y además le agregas que tenemos un día menos que el año pasado, entonces yo no creo que sea una noticia tan negativa. De hecho, mi propia proyección o estimación estaba un poquito fuera de consenso, era más negativa todavía, pero entonces no creo que sea un dato tan malo, primero que nada. Así que de hecho más bien es como no news. Le pondría muchos paños fríos a tener una lectura mala de este IMASEC. Perfecto. Por parte de los servicios, Pablo, estábamos revisando aquí con la Cata que tiene una contribución de 1,2%, ¿cierto?, en el mes de agosto. Y estábamos viendo que gran parte de eso es base de comparación baja que se tuvo en agosto del año pasado porque no habían clases. No hubo clases, se cerraron un montón de colegios por mal tiempo y todo eso. ¿Qué habría pasado sin eso en el fondo? No, es que mira, yo soy macro, ¿ya? ¿Sí? Entonces uno puede tener explicaciones micro para fenómenos que son bien puntuales, y la duda que siempre uno trata de sacar es que si de los datos que tú estás observando, por ejemplo, del IMASEC o del IPC, si tú puedes deducir que hay una especie de cambio de ritmo o cambio o un cambio como en el motor, ¿cierto? Si es que esto está señalizando que se está dando una trayectoria distinta a la que nosotros estábamos previendo. Y mi lectura es que no, ¿ya? Yo creo que aquí no se está dando, la macro está funcionando, estamos creciendo en torno al 2,5 este año. Ay, se congeló la imagen. Bueno, teníamos que preguntarle también a Pablo respecto de la discusión del presupuesto. La discusión del IPOM también, Carola. Y del IPOM. Vamos a ver ahí si vuelve Pablo. ¿Cuál es el planteamiento que tú tienes respecto del IPOM, Carola? El IPOM, a mí me pasa con el IPOM que me hace un poco de ruido todo lo que ha cambiado la proyección de IPC subyacente en este último tiempo. Preguntémosle a Pablo, ¿te parece? Sí. Pablo, ya estamos contigo de vuelta. Sí, claro. Ay, sí. Oye, perdón, me desconecté. Perdón. Sí, pero no te estábamos escuchando. Muy breve. Oye, ya que hablaste de... Bueno, dale, termina tu idea y después te preguntamos. No, escuché lo del IPC, ¿cierto? Sí, pero espera, déjame hacerte el punto. Yo creo... Mira, partió el año, ¿cierto? Y el mercado tenía 4 en el IPC total, en el headline. Y el IPOM sale con un 3,8. Son 2 décimas, pero al operador esas 2 décimas es muy, muy, muy importante. Después avanzó el año y el Banco Central bajaba, entonces se empieza a hacer el trade de otra manera y llamó mucho la atención en este último IPOM la corrección de 6 décimas en el subyacente. Eso es raro. Entonces, ¿qué es lo que se ve nuevo y que no se vio antes? Porque tampoco hay una noticia como tan importante. No sé qué piensas tú de eso, porque para el mercado esa señal rompe un poco la estrategia, ¿cachai? A ver, yo creo que las noticias que estábamos recibiendo un poquito apuntaban en esa dirección, y hay 3 razones fundamentales. En lo personal, yo creo que esa es la noticia más importante del IPOM, de hecho. Y tú, yo estoy contigo, que esa es la parte más importante y que sería bueno haber discutido de eso más que del salario mínimo y cosas por el estilo, que son importantes, pero, por ejemplo, 3 razones por las cuales la inflación está siendo más alta y se está proyectando más alta. La primera razón es porque hemos tenido una cierta depreciación cambiaria desde el segundo trimestre. Claro. Después del episodio de las tarifas, donde el dólar en el mundo cayó, eso tendió a detenerse,
y acá se ha mantenido relativamente alto. Entonces yo creo que eso apunta a un poquito más de presión inflacionaria. Pero no es lo prioritario. Yo creo que lo más prioritario son, primero, que la economía está mejor. O sea, no estamos creciendo al 2, estamos creciendo al 2,5. Si le pones un par de años con eso, el consumo está bien. O sea, la dinámica de la macro está Es apuntando demanda, a entonces. que pueden haber un poquito más de presión inflacionaria. Sí, claro, si la macro está bien, no Ya. hay nada raro en eso. Y lo tercero es que tenemos presiones de costo. O sea, los salarios reales están creciendo al 3,5 o 4. Eso presiona los costos y te da entonces una cierta también presión hacia la inflación subyacente. Yo creo que hay dos puntos que creo que son interesantes y que habría que hacer una especie de doble clic a ver si el banco lo tiende a explicar un poco más. La primera es cuál es el vínculo entre todas estas cosas laborales, salarios reales en general e inflación de forma mucho más explícita. Porque el recuadro de la controversia, ¿cierto?, que hubo en Claro. el IPOM, Sí. a mí me faltó un poquito el link de cuánto de eso es finalmente mayor explicación de inflación. Claro, como una hacia adelante. contabilización de Eso- puntos porcentuales, ¿de dónde viene? Algo Claro, así. exactamente. Y lo segundo, que es algo que también encuentro bien peculiar, es que el cambio de la previsión de inflación subyacente fue grande, como tú bien dices, pero el cambio de inflación total no fue tan No, grande. pues, eso es lo raro. Y ahí hay que también hacer un doble clic, ¿no es cierto? Alimentos, los volátiles, ¿cierto? ¿Qué cosa especial creemos que está ocurriendo ahí que lleva a que este cambio relativamente importante en la inflación subyacente Ujú, no se está traspasando 1 a 1 a mayor inflación total? ujú. Creo que desgraciadamente la cuestión se enredó un poco y nos pasamos debatiendo sobre temas medios anexos. Yo creo que esas son las dos preguntas fundamentales del IPOM. Y vamos a ver qué pasa de aquí en los próximos meses. Pablo, estamos con Pablo García hoy día, académico de la Universidad Adolfo Ibáñez, presidente de la Comisión Nacional de Productividad. Y a propósito de lo mismo, te quiero preguntar, ¿hay evidencia de la Comisión respecto del impacto que han tenido las regulaciones laborales más recientes en la productividad de la empresa? Bueno, de hecho, el año 2020, y tú lo puedes ver en la página de la CENEP, se publicó un informe sobre una evaluación del impacto de las ideas que había en ese minuto, todavía no eran proyecto de ley, de las ideas respecto a reducir la jornada laboral. Lo que se hizo en ese momento, se usaron datos microeconómicos, una metodología parecida, si quieres, o prima de lo que el Banco Central hizo recién con el IPOM, para estudiar lo que había ocurrido en los 2000. Porque si se acuerdan de los 2000, la jornada del 2005 creo que fue, la que ahora estaba en el Central en esa época, si recuerdo bien, Sí, eh, ahí estamos. la jornada laboral se bajó de 48 a 45 horas, Me y por acuerdo. lo tanto ahí uno puede empezar a mirar la evidencia de qué es lo que ocurrió ahí. Y la conclusión del informe de la comisión es una conclusión que yo creo que es bastante natural, donde se señalaba que el empleo formal posiblemente caería, porque tú cuando reduces la jornada, pero mantienes el sueldo mensual, en el Ajá. fondo tienes que forzar una mayor productividad, y eso en parte se acomoda con menos empleo, y que el empleo total podía no reaccionar mucho porque había un aumento, algo de aumento de la informalidad. Entonces, eso es como el ejercicio que hicieron hace minuto. Yo me imagino que yo no estuve presente en los debates legislativos donde se debatió la reducción de la jornada. Yo me imagino que este tipo de antecedentes estuvieron a la vista de la discusión. Esto no es para decir que no hay que reducir la jornada, ojo, sino que hay que ser súper claro que cuando uno toma decisiones de política pública hay costos y hay beneficios. No es puro beneficio. Y si uno decide hacerlo es porque cree que los costos son mayores que los beneficios, pero esos costos van a estar ahí. Todavía no pasa esto también, o sea, ojo, esto es algo que está recién comenzando a implementarse, lo de la reducción de la jornada, y también hay otros temas de costos laborales, como por ejemplo las cotizaciones por la reforma previsional, que de nuevo hay costos y beneficios, se consideró que era apropiado hacerlo, y que ponen una cierta alerta respecto a qué es lo que puede ocurrir con el mercado laboral en los próximos años, y tenemos que preocuparnos de justamente, por lo menos en algunas medidas que podemos tener alguna injerencia, como las próximas decisiones de salario mínimo, tener ojo de que vayan en la dirección de promover creación de empleo, porque ya por los salarios reales hemos tenido harta prioridad en los últimos 2 años. Buena. Oye, Pablo, no sé si tú sigues la discusión presupuestaria. Ayer se presentó el presupuesto en el Congreso, ahora hoy día son las reuniones con la dirección de presupuesto, ¿cierto? ¿Qué te parece esta nueva corrección del déficit estructural, los ingresos?
No sé si te diste cuenta o has analizado el tema de los gastos. Tú cachai que, o sea, el presupuesto, los gastos son gastos corrientes o gastos de capital. Y el ajuste presupuestario ha venido por el lado del gasto de capital. Y eso tiene impactos macroeconómicos y tiene impactos en el crecimiento. ¿Cómo lo ves? ¿Cuál es tu lectura de la gestión actual del presupuesto público que estamos teniendo y qué hacemos para adelante? Ya, mira, primero que nada hay que ser súper claro de que acá estamos en campaña electoral, así que todo lo que se presenta en temas como el presupuesto, que es de los temas más políticos por Sí, po. definición, porque tiene que ver con impuestos que algunos pagan y con beneficios que algunos reciben, es extremadamente político. Así que siempre yo digo hay que ponerle como un filtro color, con esas fotos, como sacan fotos con filtro, ¿ya? Para tratar de bajar la crispación. ¿Ya? Yo creo Cierto. que hay que tratar de bajar la crispación y mirar los números con algo más de frialdad. Lo primero que tenemos es una situación fiscal que obviamente es desafiante, y el punto ¿es este presupuesto que se está presentando coherente con ese desafío hacia el futuro? Y mi impresión es que en lo grueso lo es, ¿ya? ¿Por qué? Porque un crecimiento del gasto para el próximo año, aquí tengo un par de caveats que te quiero mencionar después, pero un crecimiento del gasto para el próximo año de 1,7%, si comparamos el presupuesto para este año, comparado con el presupuesto que se está planeando para el próximo año, hay un crecimiento real de 1,7%, es una cifra que dentro del contexto general Es hace como razonable. sentido, Ya. ¿ya? Hace como sentido. Ahora, siempre acá hay discusiones sobre cómo comparamos, ¿cierto?, el gasto del presupuesto contra presupuesto, ejecución contra presupuesto, cosas por el estilo, porque hay que tomar en cuenta, esto está en el informe, no es que ahí nadie esté escondiendo la pelota, esto está claramente en el Sí. informe. Ocurre que después del presupuesto del año pasado, ¿se acuerdan que hubo varias medidas correctivas que se anunciaron? Sí. Se anunciaron primero a fines del año pasado, Sí. cuando hubo toda esta queja de que se estaba cortando el gasto, ¿se acuerdan? Ya, Sí. o sea, nunca a la gente le gusta que se corte el gasto. Después hubo otras medidas correctivas acá, alrededor de $2.000 millones de menor gasto. Entonces, la ejecución del 2025 va a ser alrededor de, en términos gruesos, un 0,6 quizá, un 0,6% del PIB, o del PIB más baja de lo que se planeaba, ¿no es cierto?, inicialmente. Y por lo tanto, si uno piensa cuál es el crecimiento del gasto, ya considerando lo que efectivamente se va a ejecutar, va a ser un poco más de 1,7. O sea, el presupuesto del próximo año versus ejecución de este año va a ser un poco más de 1,7, pero está bien. O sea, no creo que sea un tema de primer orden. Lo segundo que es importante tomar en cuenta es que hubo revisión de parámetros estructurales, ojo. Ya, los comités expertos, donde ahí el gobierno no entra a influir, sino que son comités de expertos independientes, determinaron que el crecimiento tendencial o potencial de la economía chilena es más alto. Yo creo que eso es correcto. Yo creo que nuestro crecimiento potencial es más bien cerca de 2,5, más que 2. ¿Ya? Entonces hubo una corrección ahí, y también una corrección del precio del cobre al alza, que también responde al hecho, justamente lo estaban hablando recién, más cercano a 5, lo que estamos viendo hoy día, más que cercano a 4, y uno nunca sabe si estas cosas duran o no, pero la presunción es que parte de las noticias van a estar, tienen un gran grado de persistencia, entonces corrige al alza el precio del cobre, y eso te da un margen también para que el crecimiento del gasto sea un poco más alto de lo que habría sido en otras circunstancias, ¿ya? Ese es un segundo punto que yo creo que hay que tomar en cuenta. El tercer punto que creo que también ha salido harto en el debate es esto de la glosa republicana. Sí, que se La llama, glosa ¿no? de libre disposición. Sí, pero Claro, ahora la parece glosa de libre que disposición. en el fondo Sí. se puede tomar de distintas partidas y redistribuir. Ahora igual, te lo pregunto, Mira, Pablo, hay sí. algunos que dicen, ojo con eso, porque de cierta forma igual infla un poco el crecimiento o el aumento del gasto en determinados sectores donde sí se puede resignar. O sea, finalmente, aunque tenga un tope, igual no termina por ser del todo transparente. No sé cómo lo ves tú. Pero es como una Yo costumbre. lo veo de forma mucho más simple. Esto es quién pone la firma, ¿no es cierto? Porque Claro. el presupuesto es el presupuesto. El presupuesto son $90.000 millones. Entonces, si por ejemplo, si hubiese dejado un 1% de eso, o sea, 1.000 millones en esta glosa de libre disposición, significa que el resto del presupuesto habría sido 89.000 millones, 1% más bajo, y por lo tanto que la firma que está detrás del presupuesto que se está presentando habría posiblemente incluido reducciones en algunas partidas, en algunos sectores. ¿Te fijas? Porque tienes 1.000 millones menos que repartir. ¿Ok? Entonces, al no hacer eso, y más bien dejar la posibilidad de que el próximo gobierno
reasigne 1%, la firma de qué sectores se contrae va a estar en el próximo gobierno. O sea, esto es puramente político. Claro. ¿Quién va a tener que poner qué presidente va a tener que poner la firma respecto a el tema de reducir partidas de gasto en algunos componentes, sea porque hoy día lo estarían guardando para la glosa, sea porque el próximo año los va a querer reasignar? Entonces, por eso ese es el filtro que te estoy mencionando, ¿cierto? Esto es puramente político. Yo creo que para efectos prácticos, en términos de lo que es la dirección del presupuesto, no, a nivel macro, ¿cierto? Cuánto es el gasto, cuántos son los ingresos, no hace mucha diferencia. Oye, Pablo, ya que estamos hablando de presupuesto, otra pregunta así como macro. La deuda pública. ¿Qué hacemos con la deuda pública? Hasta donde yo entiendo y según lo que ha publicado el CFA en estos últimos años, nosotros tenemos una súper buena nota de clasificación de riesgo soberana precisamente porque nuestra deuda pública ha sido baja. Si uno mira todos los factores que se analizan, ese es como nuestro caballito de batalla. Y esta deuda sube, sube y sube. Yo no veo mucha preocupación que suba porque seguimos bajos, ¿cierto? Nuestros pares o Latinoamérica. Y estamos gastando un montón en intereses, ¿cierto? En el servicio de la deuda. ¿Crees tú que esto en algún minuto nos va a pasar la cuenta en términos de clasificación y de mayores tasas y por lo tanto de financiamiento más caro para todos nosotros? Yo no veo mucha preocupación al respecto. Y otro tema que va linkeado con eso es este tema de la reforma previsional y el préstamo de 1,5 puntos de los cotizantes al FLAP, ya no me acuerdo cómo se llama. Al FAP. Y eso quedó fuera del gobierno central, ¿cierto? Entonces no va a estar siendo como capitalizado como deuda pública. No sé qué opinión te merece eso, o si debiese estar contemplado o no, o si no nos compete opinar sobre eso. ¿Cómo ves el tema de la deuda y nuestras tasas la largas? gracia es que a todos estamos todos los tres en situaciones que nos compete opinar de lo que queramos. Ah, ok. Sí, aquí sí. Sí, por supuesto, por Ahora supuesto. Sí. Mira, respecto a lo primero, la deuda es la suma de los déficits. Sí. Término súper simple. Entonces, si tenemos más déficits, la deuda va a subir, punto. Esa es la contabilidad básica. Ahora, hasta este gobierno, hasta el comienzo de este gobierno, cuando Marcel cambió la regla, esto llevaba a que como que no tuviéramos ninguna ancla para la deuda, porque te equivocabas con el déficit, o tenías menos déficit, o tenías más déficit, entonces te cambiaba la deuda, pero no había ninguna límite. Teníamos solo regla de déficit estructural. Exactamente, lo que se introdujo ahora es este límite de deuda prudente, que es de 45 puntos del PIB, que te establece un ancla. Pero ¿ya? Para el gobierno central. Sí, no, para el gobierno central, por supuesto. Ahora, hay varios caveats ahí. Primero que, ¿de dónde viene este límite? Este límite se fija gobierno a gobierno. El próximo gobierno, de acuerdo a la ley de responsabilidad fiscal, tiene 90 días desde que asuma para dictar un decreto donde va a establecer sus objetivos fiscales. Y ahí yo lo que esperaría es que mantuviera este límite de deuda de 45% como un objetivo prudente. De largo plazo, claro. ¿Ya? Claro, pero eso depende del próximo gobierno, y el próximo gobierno tiene plena libertad en decidir cambiarlo, subirlo, bajarlo, eliminarlo, ¿cierto? Porque en un país como Chile, ¿cierto? Al final la voluntad y la dirección que tú quieres hacer depende del gobierno que uno elija, ¿no? Entonces, yo pondría mucho ojo más allá de las eslogans de campaña, el decreto que viene por la ley de responsabilidad fiscal, los primeros 90 días del próximo gobierno, qué es lo que va a decir sobre el límite de deuda, qué es lo que va a decir sobre las trayectorias de déficit, cómo va a calcular el déficit estructural y cosas por el estilo, cuáles son las metas. Eso yo creo que es de primer orden. Mi esperanza es que se mantenga este límite de deuda, porque si no es como, bueno, ya el Consejo Fiscal Autónomo dijo que estaba bien, así que, bueno, sigamos las directrices que se plantean ahí. Ahora, hay un par de caveats, como tú dices, del gobierno central. A mí me gustaría, ya, y esto es algo que no está hoy día, pero a mí me gustaría que la ley de responsabilidad fiscal también sugiriera o que estos decretos que tú mencionas también incluyeran cuáles son los planes de capitalización de las empresas públicas. Muy importante, sí. ¿Okay? Muy interesante. Porque eso, si por ejemplo el gobierno central se endeuda para capitalizar ENAP o capitalizar Codelco, eso te aumenta tu deuda bruta, ¿cierto? Y puede ser un desincentivo a capitalizar las empresas públicas, lo cual hemos visto en algunas situaciones bastante dramáticas, cómo se descapitalizan estas empresas públicas para sacarles la caja y financiar al gobierno, ¿cierto? Entonces, creo que tener un plan de capitalización a 4 años, Banco Estado, por lo de Basilea, ¿cierto? Que se hizo en su minuto, Codelco, ENAP,
ya creo que esas son las como la ENAMI, quizás, no sé, son las como las grandes, donde tener una dirección respecto al plan de capitalización creo que tiene que ser súper transparente, de forma de no estar después descapitalizándolas y forzándolas a repartir dividendos de forma excesiva. Eso es un primer punto. Lo segundo, lo del FAP, ¿ya? Acá yo creo que lo que ocurre es que en Chile tenemos una situación bien especial. Somos bien especiales en lo de pensiones. Somos básicamente el único país del mundo que tuvo un sistema tan focalizado en capitalización individual desde tan temprano y básicamente sin reparto. Entonces, como reparto es una mala palabra, ya políticamente no quiero volver al debate si era conveniente o no hacerlo, pero se decidió que no se iba a hacer. La pregunta es cómo tú lo haces. Bueno, lo que ocurre en muchas partes del mundo, donde sí tienen reparto, es que la forma de proteger las finanzas públicas del sistema de pensiones y que no se transforme en un barril sin fondo es sacar la contabilidad del sistema de pensiones del gobierno central. ¿Ok? ¿Ya? Es decir, todo lo que se refiere al sistema de reparto en Europa, en Japón, incluso en Estados Unidos, está fuera del balance del gobierno, porque si no, empieza día a día a competir con las otras necesidades sociales. Entonces, exactamente. Entonces, es muy, y como es un sistema que está acordado de seguridad social, el principio es que tú quieres, y que tiene compromisos políticos, algunos contractuales, esto, entonces tú quieres sacarlo. Yo creo que eso es una buena idea del punto de vista de lo que se hizo acá. Fue como reconstruir los bonos de reconocimiento que había en los años 80. Teníamos ese precedente. Esto es como empezar, el crédito al gobierno es como la construcción de un bono de reconocimiento que después te lo pagan cuando te jubilas, ¿te fijas? O sea, había precedente en cosas así que habíamos hecho en Chile y fue creativo, yo creo que fue bastante creativo. Si tú en vez de hacer el crédito al gobierno, donde tú tienes eso puesto como fuera de la contabilidad del gobierno central, corres, yo creo, dos riesgos. El primer riesgo es que sea el ofertón de subir pensiones a costa de déficit fiscal, ¿ya? Porque tú dices, bueno, entonces me elimino el límite de deuda, tengo más déficit. ¿Por qué? Porque voy a pasarle más plata a la gente. ¿Y cómo lo financio eso? Emitiendo deuda, emitiendo bonos que me compran los afiliados. Hoy día es interesante porque hoy día la economía política es que si tú quieres subir las pensiones actuales, vas a tener que pasar una ley que haga que la gente le preste más plata al gobierno. Y eso suena no tan positivo. ¿Te fijas? Entonces hay un límite en el diseño, ¿ya? Para que sea difícil confundir peras con manzanas. Y si tú quieres subir las pensiones, tienes que pasar una ley que le diga a todos los trabajadores de Chile, tienes que prestarle más plata al fisco. Y ahí es como uno dice, no, pues esto no suena muy bien. En cambio, si es parte del bolso de plata general, yo creo que hay un tema. Perfecto. Y lo segundo es que, claro, si tú dices esto van a ser fondos generales, tienes que meterlo en el límite de deuda, porque es lo mismo que emitir deuda para financiar gastos en salud o en educación, lo que fuera. Claro. Y eso es un problema. Eso es un problema, ¿cierto? Bien. Entonces, yo creo que este fue un diseño inteligente, fue un diseño creativo. Creo que fue la forma de salvarse del problema de que el reparto políticamente inviable en Chile, y por lo tanto me parece que es bueno como mecanismo, ¿ya? Pero ojo, siempre hay que tener cuidado, por supuesto. Perfecto. Pablo García, muchas gracias por estar hoy día con nosotros, académico de la Universidad Adolfo Ibáñez, presidente de la Comisión Nacional de Productividad, ex vicepresidente de Banco Central. Ahí. Gracias. Un gusto tenerte. Podría sido más lindo tenerte aquí, pero para la otra. Para la próxima. Sí. Muy bien. Gracias, Pablo. Nos vemos. Chao. Saludos. Buen día.